Muchas gracias a todos. Otro aviso parroquial. Vamos a grabar esta reunión, así que estén avisados de eso. Y muchísimas gracias por estar aquí presente. Este es un tema interesante e importante para nosotros. Voy a comenzar haciendo una presentación muy breve y después darle la palabra a nuestros invitados. Pero quiero decir que este webinario tiene que ver con un documento de posición que redactamos en relación con la farmacéutica pública. Es un documento que es producto del diálogo, del consenso, tanto interno como con las asociaciones afines al PHM. Y tratamos de armar un documento muy claro y coherente que muestre qué es lo que es la farmacéutica pública para PHM y cuáles son los aspectos principales que nosotros consideramos en esta materia. Voy a enviarles un link para que puedan descargar este documento ahora en unos minutitos, pero para darles un panorama de qué decimos. Nuestra perspectiva acerca de la farmacéutica pública es que no es una medida para arreglar el sistema existente, sino una creación de un nuevo sistema radicalmente distinto que permita acceder a tecnologías sanitarias que hoy en día están en la lógica de mercado, pero que queremos que se accedan por fuera de la lógica del mercado. Eso creo que es algo que nos va a dar mucha tela para cortar en estas conversaciones que vamos a tener el día de hoy. Vamos a ver cómo la farmacéutica pública tiene que ver con la sabiduría tradicional, la gobernanza, y vamos a compartir también ciertos ejemplos claros y concretos acerca de la soberanía que la farmacéutica pública implica, en especial para el sur global. Creo que esta va a ser una conversación muy, muy interesante, así que ya me voy a callar y voy a dejarlos con nuestro primer panelista, que es Alan. Le voy a dejar que él se presente y muchas gracias, Alan, también por estar aquí. Con permiso, voy a hablar en portugués para aprovechar esta oportunidad que tengo de hablar en mi propio idioma. Estoy tratando de compartir mi pantalla. ¿Me podrían confirmar si están viendo mi pantalla, por favor? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Agradezco una vez más la presencia de todos ustedes en esta reunión con un tema tan importante como este. Tengo una tarea sumamente difícil, que es presentar qué son las farmacéuticas públicas. En 10 minutos. Eso podría llevarme varias horas en realidad, pero voy a tratar de hacer todo lo posible. Muchos de ustedes ya pueden preguntarse sobre la mejor traducción inclusive del término public pharma. Nosotros estamos diciendo farmacéutica pública en portugués y farmacéutica pública en español. No es una traducción perfecta, pero después de mucho consultar a nuestros compañeros, llegamos a la conclusión de que tanto en portugués como en español tenía sentido traducirlo de esta forma como farmacéutica pública. Pero es una construcción colectiva también ese trabajo de traducción. Bueno, yendo al punto. Básicamente, en estos 10 minutos quiero trabajar con 3 cuestiones. ¿Qué son las farmacéuticas públicas? ¿Por qué luchamos por ellas? ¿Por qué es importante luchar por la formación de farmacéuticas públicas y cómo lo estamos haciendo? Esos son los puntos que quiero tratar en este tiempo para iniciar nuestra conversación y abrir el camino y el espacio a las siguientes intervenciones. Pero hacia el final vamos a tener un momento para profundizar nuestro debate. Vamos al punto. ¿Qué es una farmacéutica pública? ¿Qué son las farmacéuticas públicas? No es algo simple. Esta no es una discusión técnica, es política. In-
dependiendo de la región del planeta en el que ustedes se encuentren, vamos a tener definiciones diferentes, justamente porque no es una ecuación matemática que podemos tener una respuesta única. Pero lo que yo voy a compartir acá es la perspectiva del Movimiento por la Salud de los Pueblos en relación a este tema. Nuestra posición es muy clara. Y ustedes pueden encontrarlo en nuestro documento de posición, ese documento que mencionó Sara. La idea de las farmacéuticas públicas, Public Pharma, es una idea que se construye directamente y es diametralmente opuesto al término de Big Pharma, que es un término inglés que muchos de ustedes ya conocen y que voy a dar una definición rápida. Big Pharma son grandes empresas transnacionales que buscan la ganancia a cualquier precio. Eso es lo que nosotros entendemos como Big Pharma. Entonces, si queremos entender qué es una farmacéutica pública, sirve básicamente saber claramente qué es Big Pharma y de esa forma imaginar un modelo opuesto. ¿Qué es ese modelo opuesto? Es una estructura pública de control de propiedad del Estado que se dedica a la investigación, al desarrollo, a la producción y o a la distribución de tecnologías para la salud. ¿Por qué es importante este I o? Porque en nuestra perspectiva, si una infraestructura pública controlada por el Estado está dedicada solo a la investigación o solo al desarrollo o solo a la fabricación o solo a la distribución de tecnologías de salud, se la podría considerar como un ejemplo de farmacéutica pública. Pero también tenemos muchos ejemplos de farmacéuticas públicas que se dedican a todas estas etapas o áreas del proceso productivo. Y eso es muy importante para nosotros, para que veamos claramente que hay ejemplos obvios, como por ejemplo los que conocen Fiocruz en Brasil, que es un ejemplo de farmacéutica pública, pero también otros institutos de propiedad del Estado que son capaces de hacer investigación básica o que distribuyen tecnologías de la salud. Entonces, es un sistema público que puede ser una expresión de la diversidad y que se lo puede considerar como farmacéutica pública. Y ahora viene la segunda parte. El sistema que está vigente, el sistema controlado por la Big Pharma, falló, está fallando y va a fallar. No tenemos la menor duda de eso. Tenemos la seguridad de que no podemos seguir conviviendo con ese sistema y que un sistema basado en farmacéuticas públicas puede traer muchos beneficios. En este slide yo les traigo una visión no exhaustiva de las mejoras que podemos alcanzar a partir del fortalecimiento del sistema de las farmacéuticas públicas, destacando, garantizando la soberanía de salud, algunas cosas obvias como la reducción del precio de las tecnologías de salud y también enfrentar la escasez de medicamentos. Pero hay algunas cosas que pueden ser menos evidentes, como el sistema de farmacéuticas públicas puede beneficiar inclusive a las prácticas ambientales más sustentables, mejores condiciones de trabajo para los compañeros del sector de salud. Porque cuando uno reduce la ganancia como objetivo, uno abre espacio a una perspectiva más holística sobre qué es la salud y cuál es la función del Estado en la producción de salud como derecho y no solo como una commodity mercantilizada. Este es un resumen muy breve de las razones por las cuales nosotros no podemos eh, permitir que el sistema público salga, mm, eh, no
un sistema público que esté dominado por un sector público. Nosotros tenemos una clara estrategia para los próximos años que se ha construido con muchos compañeros de diversas organizaciones y especialistas. Y muchos de ustedes que están acá presentes, esos compañeros, y les agradezco. Y se puede hacer una adaptación para cada lugar y para cada área. Pero para esta presentación inicial, creo que podemos resumirlo de la siguiente forma. Nosotros hoy, esta gran coalición de actores y actrices que están enfocados en promover las farmacéuticas públicas en el mundo, todos nosotros, tenemos tres estrategias principales. Establecer nuevas iniciativas públicas, nuevos farmacéuticas públicas a través de propuestas concretas que ya estamos difundiendo ya hace un tiempo, y también reconocer que ya tenemos muchas iniciativas de farmacéuticas públicas en todos los continentes. Entonces, no se trata solo de sugerir la creación de nuevas farmacéuticas públicas, sino queremos proteger las farmacéuticas públicas que ya existen y expandirlas. En la práctica, eso significa que cuando nosotros ya tenemos una farmacéutica pública que está atacada por cuestiones financieras, nosotros tenemos que protegerlas del ataque neoliberal que ejercen sobre ellas. Y también cuando hay una farmacéutica pública que trabaja en determinado grupo de enfermedades, no hay motivos por los cuales nosotros no podamos expandir esa farmacéutica pública con más recursos públicos. Esos son apenas ejemplos de lo que estamos diciendo sobre establecer, proteger y expandir. Y dirigiéndome al final y para explicarles cómo lo estamos haciendo, quiero invitarlos a conocer mejor esta iniciativa que se llama Public Pharma for Europe Coalition, que es la farmacéutica pública para Europa, en la que estamos trabajando desde el año pasado con diversas organizaciones, con una parte de nuestro movimiento por la salud de los pueblos y con muchos activistas y organizaciones y activistas que están dedicados a promover las farmacéuticas públicas en el continente europeo, pero no solamente en beneficio de Europa, porque existe una comprensión clara de que las farmacéuticas públicas en cualquier lugar es un beneficio para todos los lugares del mundo mucho en relación a la visión contraria, que son las alianzas público-privadas. Entonces, los invito a conocer esta iniciativa y también que conozcan nuestras redes sociales para entender mejor esta propuesta que al mismo tiempo trata de combinar la importancia de la soberanía, la importancia de la acción fundamental. Finalmente, quiero reforzar la importancia de nuestro documento de posición que ha sido publicado. eh, y quiero decirles que está disponible en varias lenguas. Y de nuevo, digo que este es un proceso en marcha, es un proyecto en construcción, que todos y todas eh, que puedan darnos una respuesta, una posición, va a ser muy importante para debatir los próximos pasos. En base a esto, quiero agradecerles la presencia de todos ustedes y decirles que esto es solo un paso más sobre algo que nosotros ya estamos haciendo. Defendiendo toda la sabiduría ancestral. Entonces es muy importante que nosotros nos podamos reencontrar, fortalezcamos esta lucha y sigamos trabajando juntos, porque esta es la forma de trabajar. Muchísimas gracias y estoy a disposición para lo que quieran consultar. Muchísimas gracias, Alan. Ahora, Muchas gracias. Fue muy claro lo que nos contaste. Aviso para todos, tenemos al final de este webinario previsto hacer una sesión de preguntas y respuestas, así que pueden anotarse las preguntas que quieran para hacerlas al final. Loren, te voy a ceder la palabra a vos ahora para que te presentes y nos compartas lo que tengas para decirnos. Gracias, Sara, y gracias a todos por venir aquí y a la invitación también. Mi nombre es Loren Paremore, yo soy del MSP de Sudáfrica
y soy una de las personas que ayuda a coordinar estos programas. Y también trabajo en distintos programas donde hacemos un monitoreo junto con otros activistas de todo el mundo acerca de estas iniciativas. ¿Y cómo es que participamos? Lo que hacemos es hacer actividades de promoción, quizás no a nivel promocional o a nivel profesional, sino participando de distintas actividades que otros organizan y ayudándolas a difundir. Hoy quisiera hablar sobre cómo es que estuvimos trabajando en el área de Public Pharma en un foro como es el MSP. Voy a hablar un poquito acerca de estas cuestiones y de cómo estuvimos difundiendo esta perspectiva. Para comenzar, entonces, estuvimos haciendo muchas cuestiones. Queremos asegurarnos de que tengamos la capacidad de fabricar, no solo ser productores de materia prima. Tenemos estas discusiones desde la pandemia y tenemos que hablar sobre la propiedad. Podemos acceder a la soberanía de nuestra salud, que se distribuyan las cuestiones de manera solitaria. También tenemos que hablar de la estructura de la industria farmacéutica y quiénes pueden acceder a ella. Es muy importante para PHM, y esto se menciona en la declaración Alma-Ata, que las personas tengan acceso a participar y tomar decisiones en su salud. Y esto tiene que ver con la producción farmacéutica. Para esto tiene que haber una participación informada y para esto transparencia en la información, para que se tomen decisiones de modo democrático a la hora de los costos, la producción. Y para mí eso es muy importante de asegurar. Y sería más fácil hacerlo a un nivel público que a nivel privado, obviamente. Otro componente de la declaración Alma-Ata tiene que ver con las tecnologías de apropiación cultural. Y sobre esto hablaremos, pero debatir sobre lo que es culturalmente apropiado es un asunto que sería más importante abordar en la producción pública, donde las personas pueden participar de modo democrático, es un derecho suyo. Así que esa es una cuestión, una sinopsis de lo que yo creo que falta en la conversación y en la discusión sobre este tema. En relación con la OMS, es un proceso bastante complicado porque muchas veces cuestiones fundamentales en relación, por ejemplo, a las propiedad privada y pública no está especificado en la agenda. Me parece que para abrir la conversación podríamos hablar de la economía en la salud para todos. Y creo que esta es una iniciativa muy importante porque nos muestra que el gobierno debe ser proactivo en el gobierno de la economía. No tiene que ser algo adjunto. La economía tiene que ser parte y tiene que ser partícipe de que la salud sea de acceso para todos. Una de las cuestiones que tratamos en años previos, en el 2024, por ejemplo, es
escuchar algunas intervenciones modestas para que distintas personas nos extiendan su sabiduría respecto de cómo promover la participación en la salud. Este modelo de farmacéutica pública, algunos dirán que es imposible, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer que esto sea factible? Así que una de las cuestiones que debemos reconocer es la evidencia. Así que, por ejemplo, con el caso brasilero, y hay otros casos también de Indonesia, por ejemplo, China también, y creo que uno de nuestros puntos del informe es que por los consejos del consejo, valga la redundancia, debemos focalizarnos en la evidencia sobre cómo se hizo esto ya en relación a los fondos públicos. Por eso se pidieron detalles sobre casos históricos y contemporáneos, sobre la farmacéutica pública que hayan ocurrido efectivamente, y estos los hablaremos en la organización. Así que tenemos que documentar estos casos porque esta es nuestra base para aquellos que nos dicen que es imposible, que no se puede hacer. Otra cuestión que es modesta pero muy significativa es que los Estados miembros puedan iniciar un programa de colaboración en relación a la farmacéutica pública. Queremos tener un modelo en el que se pueda hablar sobre la propiedad pública de la distribución de la salud. Y estas son solo sugerencias y estas son algunas de las cuestiones que ya pusimos en práctica. También si pensamos en la farmacéutica pública, tenemos que hablar a nivel internacional y nacional. A nivel regional, una cuestión muy importante es generar un cambio que vemos de la ayuda humanitaria a la dependencia de distintas entidades privadas, como por ejemplo ocurrió con las vacunas. Creo que esto generó manufacturas diversas dependiendo de cada región. Y creo que en la producción de vacunas, donde yo me encuentro en la región africana, hemos tenido mejoras, pero todavía tenemos que seguir discutiendo las cuestiones de la propiedad. Así que los activistas a nivel regional deberían tener en cuenta esto. Y también a nivel nacional, por otro lado, de nuevo, hablando desde mi postura, los estados muchas veces se focalizan en la eficiencia y los costos. A mí me parece que en términos de la farmacéutica pública se vuelve difícil decir que el beneficio se encuentre sobre todo en los estados del sur en el costo. Seguramente no sea algo más barato. Así que en términos políticos, como activistas, tenemos que convencer a los gobiernos de que vale la pena hacer esto, aunque se vea como una pérdida en el mediano plazo. Si producimos nuestros farmacéuticos, esto nos generará soberanía. Y también se trata del componente de la eficiencia, obviamente, pero incluso si tenemos importación de medicamentos, debemos
tener en cuenta la idea de depender de medicina extranjera. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió con las vacunas del COVID. Esto es una ilustración. Es decir, la mayoría de las veces no es suficiente a la hora de reconocer la soberanía en términos de farmacéuticos. Entonces, deberíamos pensar sobre la propiedad farmacéutica en el sur global, y es muy importante, pero aparte debemos convencer a los líderes a nivel nacional. Muchísimas gracias, Loren. Nos dejaste pensando muchos puntos muy interesantes. Bueno, ahora pasaremos a Vivi, nuestra presentadora del momento. Mi conferencia será en inglés, pero quiero agradecerlos antes que nada. Lo que acabo de decir es mi lengua original. Yo soy parte de Bolivia, de la nación quechua. Muchísimas gracias al PHM por darnos una voz, promover el respeto de nuestras tradiciones. Sé que es un tema muy importante este, y sabemos cómo la gran industria farmacéutica es un detrimento para nuestros pueblos. En Bolivia yo veo hace 15 años cómo luchamos en contra de la gran industria farmacéutica, y como les decía, debemos reconocer el daño que ellos nos causan y a nuestros territorios. También debemos recordar que nos hemos enfrentado a muchos daños y hemos respondido a cualquier tipo de enfermedad con nuestra sabiduría ancestral como pueblos originarios. Así que les quiero recordar a todas las personas del mundo que estamos vivos porque nuestra medicina ancestral está viva. Voy a intentar compartir mi presentación ahora. Como solo tenemos 10 minutos, voy a intentar hacer lo más breve posible. Como un miembro de PHM, estamos luchando porque el salud es un derecho, no una mercancía. Es sumamente importante. Quiere decir que nuestra lucha es antiliberal, anticapitalista. Está a favor de la decolonización de la salud, como el movimiento por la salud de los pueblos. Debemos aliarnos para que todos los territorios tengan acceso a la salud. Aquellos territorios que no tienen salud, que no tienen agua, que están en guerra. Así que debemos promover esto a nivel global. Y este tema de la gran industria farmacéutica nos muestra cómo nuestra medicina ancestral es parte de esta cuestión también. El alimento es un derecho también, porque el alimento que viene de la madre tierra es nuestro primer estado de salud, y los estados deben garantizar este derecho. Si no, a las personas les cuesta organizarse para lograr esto. También hablando de la determinación social de la salud, lo que necesitamos es la dignidad de nuestros pueblos. Si no logramos esto, nadie puede estar sano. Teniendo en cuenta el racismo, por ejemplo, y el clasismo, las universidades de medicina crean médicos, pero en el actual
paradigma que no reconoce la medicina ancestral y trata a la medicina como una mercancía sin tener en cuenta la pata social de esta cuestión, no podemos reconocer que lo primero que necesitamos es alimento sano y que necesitamos una vida sin clasismo, sin racismo para acceder a esta salud en nuestros territorios. Por eso intentamos trabajar todo el tiempo para promover esto, porque nos han impuesto una monocultura a través del colonialismo, del imperialismo, del genocidio, y nos hemos olvidado de nuestras raíces ancestrales. Yo vengo de un entorno muy humilde y tenemos que acordarnos de que estamos vivos porque nuestra cultura está viva. Somos parte de la cosmovisión andina, en mi caso, y por eso tenemos en cuenta al sol, a la luna. Estas cuestiones son sagradas para nosotros. Tenemos en Bolivia, por ejemplo, a la comunidad Kaisai. Ellos son pueblos milenarios, culturas milenarios, y estamos vivos. Y nuestra sabiduría ancestral tiene que ver con cantos, con tradiciones, y nuestra propuesta de vivir bien, del buen vivir, no es nuestra, es de la Madre Tierra. Nosotros le pertenecemos a ella. Nosotros tenemos nuestros ancestros y nos preguntamos qué es mejor, si la cultura moderna, académica, el sistema médico o el sistema ancestral. Nosotros estamos promoviendo el diálogo como si fuéramos iguales. Por eso nos tenemos que alinear con la decolonización y la despatriarcalización de la sabiduría. La sabiduría ancestral es la que nos mantuvo vivos, la que se está encargando de la agroecología, porque no usamos pesticidas, por ejemplo, también de nuestra salud, de la salud de nuestros animales. Y esto tiene que ver con la gran industria farmacéutica, porque cada vez estamos siendo más bombardeados por los agroquímicos, el monocultivo y la contaminación. Estos nos contaminan y por eso somos defensores de el respeto de los ciclos de la vida y de la madre tierra. Nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros ancestros tienen esta línea como nosotros y no son reconocidos. El modelo monocultural en el que vivimos es capitalista, es neoliberal, nos hace pensar que es el único, pero no. Nuestra sabiduría ancestral está basada en el colectivo, en la generosidad, en las comunidades. Las comunidades son aquellas que organizan sus propios productos medicinales basándose en las tradiciones. La salud es dignidad, es una vida sin humillaciones. Está basado en un pensamiento propio, en un corazón. Debemos acordarnos de esto cuando hoy en día las comunidades se vean en una encrucijada entre qué elegir. Debemos tener en cuenta a la tierra. La tierra está creciendo, está sufriendo por el tratamiento que se le da. Y la injusticia social la sufrimos todos, especialmente los granjeros en todo el mundo, por ejemplo, aquellos productores de alimentos, no la gran industria farmacéutica. Es el trabajo de nuestros obreros el que no se está valorando.
En Bolivia tenemos una ley que reconoce la sabiduría ancestral y por eso tenemos distintas propuestas. Durante el COVID-19, los pueblos originarios tenían su propia sabiduría. Este es el caso, por ejemplo, de la zona amazónica entre Ecuador y Perú, Comando Batico. Este es un ejemplo internacional, incluso. En Bolivia siempre intentamos integrar la región y con nuestras ceremonias, nuestros rezos, nos hemos hecho fuertes durante el COVID-19 y hemos sobrevivido. Estamos trabajando con nuevos paradigmas de vida a través de la reciprocidad, del amor, y la que mejor nos puede sanar es la Madre Tierra. Tenemos que acordarnos de la vida comunitaria, de la agroecología, de la dignidad de que nuestros pueblos puedan florecer. Estamos hartos de ver que nuestros pueblos son violados, son víctimas de genocidios, porque todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestra lengua, etnia, dónde hayamos nacido. Todos somos parte de la misma vida moderna. Por eso le envío mis fuerzas a todas aquellas personas que están luchando contra el colonialismo, como nosotros lo hicimos hace 500 años. Debemos ir en contra de la mercancía, de la gran industria farmacéutica, porque esto va en contra de los derechos de los humanos. Estas son las redes de comunicación de nuestras comunidades y tenemos también distintos documentos a nivel internacional y somos parte de la Declaración Alma Ata. Quiero reconocer que nuestra salud no es solo física, también es espiritual, holística y mental, especialmente. Participamos de esta cumbre mundial de medicina tradicional en el 2023, así que estamos haciendo avances, pero pequeños pasos. Nuestra lucha social es para que se respeten nuestros derechos, como lo ha hecho el Che Guevara. La primera enfermedad que tenemos que curar es la injusticia social y por eso somos parte de del PHM y desde nuestro lado siempre intentamos promover esto en todo el mundo. El año pasado fuimos parte de la Quinta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos y juntos tenemos que construir la salud de los pueblos. Nuestros camaradas que no están en este momento con nosotros, bueno, tenemos que usarlos como pilares. Julio Monsalvo de Argentina, camaradas de El Salvador, de India, estas personas dedicaron su vida a luchar por nuestra vida. Nosotras estamos abogando por la farmacéutica pública. Quiero de vuelta decir que nuestra medicina viene de el alimento saludable, plantas saludables y todos son productos que deben ser reconocidos como hicimos en Bolivia, producidos por nuestras comunidades, productos que vienen de nuestra sabiduría y que están haciéndole bien a nuestros pueblos. Quizás algunos estados no están promoviendo esto porque están a favor de la gran industria farmacéutica, pero como PHM debemos promover la organización de las comunidades a través de la Madre Tierra. Muchísimas gracias.
Gracias, Vivi. Siempre es importantísimo escucharte y encantador escucharte y me parece que es muy importante que traigamos estas conversaciones a la mesa. Es muy importante entender las relaciones que tenemos con la sabiduría tradicional, esperando que sea algo distinto al modelo capitalista en el que estamos inmersos. Así que está muy bueno buscar esta relación distinta. Una vez más, muchas gracias. Y ahora le voy a ceder la palabra a nuestro último orador, que es Gopa. A ver, Gopa, si te podés presentar y contarnos lo que tenés para decirnos. Gracias. Gracias, Sara. Gracias a todos los oradores. Vengo en reemplazo, en realidad, de Jacqueline Chi, que no pudo venir, pero tengo algunas cuestiones que quisiera abordar el día de hoy. Tenemos, como sabemos, poco tiempo, pero me gustaría cubrir lo más importante. En primer lugar, tenemos que hacer frente al liberalismo y estamos en momentos en el que el liberalismo está teniendo un auge. Hay políticos en todo el mundo que promueven estas ideas, hay campañas políticas que hablan de la no interferencia del gobierno en los mercados, pero sabemos que estos paradigmas están rotos y que tenemos que alejarnos de ellos. Hay muchos países en este momento que se ven afectados por las ideologías neoliberales, pero justamente en este paradigma tenemos que hablar de cuál es el papel de los gobiernos en las empresas y de los gobiernos en los mercados, y esto incluye el mercado de la salud. En este momento tenemos que entender que el Estado es últimamente responsable por garantizar los derechos como el derecho a la salud y por eso tiene que tener un rol activo en lo que respecta a la promoción de la salud y esto incluye el acceso a los productos farmacéuticos, al desarrollo de la investigación y al desarrollo de de la ciencia. Si no, no se puede gozar efectivamente de un derecho a la ciencia y de un derecho a la salud. Desde esta perspectiva quisiera hablar hoy y desde esta perspectiva entiendo que es importante que entendamos que el Estado tiene un papel muy importante en la protección, la investigación, la producción y la distribución de medicamentos. Al día de hoy vemos que los gobiernos desempeñan distintos papeles en este sector. Muchas veces tiene que ver con la financiación pública del desarrollo de productos para que sean desarrollados por empresas privadas. Esto a la vez hace que las partes privadas tengan el monopolio del desarrollo de ciertos productos farmacéuticos, lo cual es un problema grande. Y a la vez vemos que esto genera una disparidad enorme entre las personas que pueden gozar de sus derechos, ejercer sus derechos efectivamente de salud y de investigación y quienes no pueden hacerlo. Y esto lo vemos en todo el mundo. Si vemos que la protección de la propiedad intelectual exacerba muchas veces estas desigualdades y crea también discriminación entre personas según su origen, su nacionalidad, a la hora de acceder a los medicamentos. Por ejemplo, si una persona tiene una determinada nacionalidad, quizás no pueda acceder a ciertos medicamentos que están financiados o apoyados por alguna iniciativa pública de otro país, justamente, o de países en los que residen sin tener nacionalidad, lo cual es un problema. Por eso, acá tenemos una cuestión jurídica que motiva a que el gobierno, el Estado, en realidad, tenga un rol más activo en el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos. Al día de hoy hay un papel activo de varios gobiernos en lo que respecta a la investigación e incluso la producción, pero
seguimos sin tener una gran participación en lo que respecta a la distribución, a justamente garantizar que los medicamentos lleguen a las personas, que sean accesibles para las personas. Por ejemplo, tenemos muchas medicinas que no llegan a la gente, que hay escasez. ¿Por qué? Porque para las empresas farmacéuticas no les representa una gran ganancia, porque quizás no hay tanto mercado, ¿no? Tanta gente que la necesite, entonces no las producen. Y eso justamente es un problema, porque si hay escasez de ciertos medicamentos para medicinas raras, entonces hay personas que no pueden acceder a su derecho a la salud. Ahí entonces tiene que haber actores que no tengan la obtención de ganancias como fin último, que participen de la producción de medicamentos, porque justamente las empresas van a buscar producir más y más productos que puedan vender mediante campañas de marketing muchas veces poco éticas, y justamente porque buscan vender y obtener una ganancia. Entonces, acá lo que vemos es que es importante cambiar de perspectiva y promover otras formas de participar en la salud pensando en garantizar derechos a las personas. Si nada limita al mercado, si nada regula cómo se producen y venden los medicamentos, ahí hay un monopolio a manos privadas, en potencia y en acto. Por eso es muy importante que el Estado desempeñe un rol protagónico en la producción y distribución de medicamentos. Pasemos a otras cuestiones que quería comentarles. Quería repasar algunos ejemplos, algunas experiencias de cómo el sector público puede desempeñar un papel en la farmacéutica. Hay ejemplos de todo el mundo. Si pensamos, por ejemplo, a las empresas farmacéuticas en países como Tailandia, tenemos una que en Malasia también, que es Duo Pharma, y podemos ver cuáles son sus modelos. Son, creo que, modelos muy buenos sobre una suerte de participación del Estado con un rol protagónico en la producción de medicamentos para garantizar una salud accesible para todos. También hay ejemplos en Brasil, ya hemos estado hablando de eso. Por ejemplo, en la producción de vacunas, ¿no? El Estado brasileño está desarrollando una producción propia de vacunas. Eso es un gran ejemplo de Public Pharma, ¿no? Esto justamente lo que provoca es que el papel de las partes privadas sea cada vez menor, lo cual es justamente lo que queremos lograr. Y hay otro motivo por el cual es importante que el sector público tenga su propia capacidad productiva. Se puede generar alguna crisis, algún shock, ¿no? Por ejemplo, producto de tarifas muy grandes, muy altas, y siempre entonces, como se pueden suceder crisis, es importante que cada estado tenga la soberanía, la capacidad soberana necesaria para hacerle frente. La producción de vacunas es una de ellas, sino desde una perspectiva de salud y seguridad pública estamos más vulnerables. Por eso, cuanto más robusto sea el poder del Estado para ejercer esa soberanía y esa autosuficiencia, más vamos a estar preparados para garantizar los derechos de la salud de los ciudadanos. Pienso que antes de las tecnologías digitales era muy difícil acceder también a las comunicaciones y al conocimiento. La farmacéutica también tiene mucho que ver con el conocimiento científico. Antes estábamos quizás más limitados por la tecnología para compartirlo, pero ahora ya no. Pienso que también la tecnología muchas veces se usa para lo contrario, para restringir el acceso al conocimiento, quizás con protección por contraseñas.
De todos modos, incluso en este paradigma, se puede acceder a mucho material. Hay muchos sitios que sí luchan contra estas restricciones capitalistas como Sci-Hub o LiveGen, que buscan justamente liberar el conocimiento de los monopolios. Lo mismo hay que hacer con el poder de las farmacéuticas, liberarlo. Gracias, Copa. Es una oportunidad muy interesante la que nos traes para pensar cómo esta turbulencia que enfrentamos puede ser enfrentada. Podemos pensar en el acceso entonces a la tecnología sanitaria, entre otras cosas. Me gustaría ahora a que todos los panelistas prendan sus cámaras porque creo que ya estamos prontos para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría que, creo que se puede tecnológicamente, que quien quiera pueda abrir el micrófono directamente. Entiendo que ya están habilitados. Voy a em, tratar de activarlo, si no, pueden siempre escribir en el chat o en el sector de preguntas y respuestas. Mientras preparo la parte técnica, les voy a hacer yo una pregunta para dar por iniciada esta parte de la sesión. Yo tengo algunas preguntitas acá anotadas. Me gustaría preguntar, Alan, sobre Public Pharma y cómo esto se configura en regiones más desarrolladas en oposición a lo que pasa en el sur global. Muchas veces pensamos en el sur global cuando hablamos de estas cuestiones, pero creo que podríamos pensar también cómo estas cuestiones también se necesitan en países desarrollados, ¿sí? Del norte global. Y este paradigma nos debiera beneficiar a todos, porque hay personas en el norte global que no acceden a todos. Entonces, quizás, Alan, puedes empezar por ahí. Gracias, Gracias, Sara. Sara. Se Realmente es trata de una una pregunta cuestión muy muy... interesante en realidad, porque las farmacéuticas públicas no se pueden tratar de la misma manera en todas las regiones del planeta. Con la experiencia que tuvimos hasta ahora, lo que podemos observar es que es una lucha importante en todas partes, pero que va a adoptar una forma diferente, muy propia en cada uno de esos lugares. Por eso es una pregunta muy importante desde mi perspectiva. En primer lugar, para aclarar, la pregunta de Sara tiene que ver con el hecho de que yo trabajé mucho en Europa. Si bien soy brasileño, yo estoy basado aquí en Bélgica y actué en ese asunto en forma prioritaria desde Bélgica. Y sí, yo observé algunas cosas que cabe destacar. En primer lugar, como les dije, las farmacéuticas públicas son necesarias aquí en Europa. No se trata de una cuestión de países más pobres donde no tienen acceso a tecnologías de salud, porque aquí todos los países están sufriendo de precios elevados de los medicamentos, están sufriendo de falta de medicamentos, como mencionó Gopa, y también sufren de todos los demás problemas en relación con la línea de producción. Están teniendo problemas donde hay un lobby sumamente agresivo de parte de las Big Pharma, ejerciendo presión para que los eh, estados disminuyan las protecciones ambientales y laborales. Así que las farmacéuticas públicas son sumamente necesarias aquí. Sin embargo, aquí observamos, por lo menos desde mi perspectiva, en base a la experiencia que tuve hasta ahora, vemos que el neoliberalismo parece estar aún más fuerte en el norte global. Entonces, esa confianza, esa desconfianza en el papel del Estado y de soluciones públicas ante los problemas con los que nos enfrentamos, terminan constituyendo un desafío aún mayor en el norte global. La solución más obvia para la mayoría de los países es colocar más dinero en la iniciativa privada para resolver los problemas porque piensan que el Estado es corrupto, ineficiente y cosas por el estilo. Como ya venimos conversando en este ámbito, parece que es una consecuencia de décadas y décadas de
neoliberalismo con propaganda ininterrumpida en el norte global. Y finalmente, mi último comentario es que cuando empezamos a hablar sobre las farmacéuticas públicas aquí en el norte global, observamos una reacción muy interesante, que es que las personas piensan que no existen iniciativas como esas aquí. La gente dice, las farmacéuticas públicas, qué bien, me gustó la idea, qué bueno, estoy convencido, pero ¿eso dónde ocurre? En la Unión Soviética, en Cuba y quizá en Brasil y Argentina haya alguna iniciativa. Y ahí lo interesante es presentar en los diálogos, incluso con expertos en el área, para que sepan que hay muchas iniciativas públicas en Europa. Por ejemplo, en Portugal, hoy tenemos un laboratorio y es muy distinto uno del otro. Tenemos un laboratorio militar que produce decenas de medicamentos que están en falta en el mercado. Si van a Holanda, van a observar que hay hospitales universitarios públicos con tecnología de punta, o en Rumania vemos instalaciones públicas que producen vacunas para el mercado. Y si miramos en los últimos 10, 20, 30 años, vamos a ver una ola de privatización brutal acá en Europa, por ejemplo. Tuvimos institutos que en este momento se están privatizando. Tenemos un ejemplo trágico que ocurrió recientemente, en 2024, en Holanda, que es un instituto importante de vacunas que fue privatizado. Y mi último comentario con respecto al norte global, tenemos ejemplos también no solo en Europa, sino en Estados Unidos. No me animo a hablar de eso porque tenemos a gente como Dana Brown que están aquí presentes. Entonces no voy a hablar de los ejemplos de los Estados Unidos, pero sí, es fuerte ahí también. Y esto se debate cada vez más a pesar de ser ellos el centro global del neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que es importante mirarlo desde esa perspectiva. Gracias, Alan. Y tengo también una pregunta para Loren, pero veo que en el chat también tenemos algunas preguntas, así que quizás yo puedo em, empezar a leerlas y después las van respondiendo y si queda tiempo digo las mías. Alguien pregunta si pueden compartir cuáles son algunas de las dificultades a las que se enfrentan a la hora de promover las iniciativas de farmacia pública y cómo podemos combinar la investigación con estas ideas. ¿Qué es lo que piensan de estas cuestiones? Mientras tanto, yo le voy a hacer una pregunta a Loren. Cuando estabas hablando, estaba pensando en estos puntos claves que mencionabas, como la inversión pública y las externalidades de la inversión, ¿no? Que muchas veces no se ven en forma inmediata, que no es lo mismo que lo que ocurre en una inversión privada, ¿no? Porque en una inversión privada se piensa siempre en la lógica de mercado. Esto no es exactamente lo que ocurre en una cuestión pública, donde hay otras cosas que hay que tener en cuenta. No se puede simplemente desinvertir en lo público, ¿no? En la infraestructura pública, especialmente en la farmacia pública, acá hay otra serie de consideraciones que tendríamos que tener en cuenta. Me gustaría saber qué pensás acerca de esta cuestión tan importante. Bien, voy a pensar en el contexto sudafricano. Tengo algunos ejemplos que creo que pueden ilustrar la pregunta. Como quizás saben, en Sudáfrica hay un escándalo, digamos, que se sucedió el año pasado o el año anterior. Nosotros estábamos manufacturando una vacuna que empezó siendo producción estatal, pero se privatizó, se llama BioVac. Esto empezó después del 94 para producir vacunas para el sector público, para hacer una inmunización pública orientada a los niños. La idea era que se producía en el Estado, se compraba en el Estado para garantizar un mercado seguro. Pero como decía, se privatizó esto hace 2 años. Hubo una licitación pública para la vacunación a las infancias y esto fue ganado por una farmacéutica generalista y acá
se sucedieron muchas discusiones públicas. ¿Por qué estamos invirtiendo en la producción y no estamos comprando? Y la respuesta constitucional fue, nosotros tenemos la obligación de gastar el dinero o invertirlo en cuestiones que beneficien a todos, pero no necesariamente en empresas públicas. Y aquí había, como siempre, una otra biblioteca que desafiaba estas ideas. Pienso que parte de por qué se privatizaron estas cuestiones, esta empresa en particular, tuvo que ver con que esta empresa parecía que como empresa pública no estaba generando ganancias, entonces había que destinar recursos públicos a subsidios a la producción. Con eso quiero decir que me parece importante tener un consenso público. Hay cuestiones comerciales que muchas veces no se dejan de lado. Ese es el ejemplo que se me viene a la mente. Creo que también es un ejemplo que apunta a que este consenso que yo mencionaba es político, pero no es solo político, sino que también tiene que ver con una cuestión constitucional. ¿Sí? En el sur global hubo una tendencia para que los gobiernos promulgaran legislación que pensaran en cuestiones humanas. Y esto muchas veces tiene un correlato en la política pública de los subsidios, que genera una toda otra serie de debates en cuanto a lo jurídico y a las limitaciones a nivel presupuestario, a las posibilidades presupuestarias. Con esto quiero decir que esto es muy difícil, a veces complicado, tiene que ver con la compra pública, pero también con otros consensos que hay que lograr y no todo el mundo va a estar contento con ciertas decisiones. No tengo una respuesta entonces, pero sí un ejemplo ilustrativo. ¿Hay alguna respuesta? ¿Alguno de los oradores quiere responder alguna de las preguntas del chat? Puedo volver a leerlas si quieren. Espérenme un segundo. ¿Alguna persona pregunta cómo resistimos las luchas por desmantelar los servicios públicos de salud y hablar de la investigación en términos de la farmacéutica pública y la gran industria farmacéutica y cómo a veces se lo vende a través como un producto, a través de la privatización? Esas son algunas ideas para que ustedes respondan. Bueno, a mí me gustaría hablar del ejemplo boliviano. Acá tenemos nuestros informes para la tradición, para la medicina tradicional dentro de nuestro sistema. Acá tenemos el manejo de enfermedades con tratamientos con productos naturales. Estos productos naturales, a pesar de que no tenemos una industria farmacéutica pública todavía, tenemos a la comunidad, los productores locales, tenemos los productores ancestrales. Así que hemos hecho el registro sanitario de estos productos, como les he mostrado. Este registro es parte de la Agencia Nacional de Medicamentos. Así que debemos promover a las comunidades locales, a pesar de que nuestras realidades sean distintos, porque en Bolivia tenemos una ley de medicina tradicional ancestral boliviana y que nos reconoce. Por eso estuvimos haciendo esto. No somos un gueto, queremos ser parte del sistema de salud. También estamos promoviendo los laboratorios artesanales para promover estos productos. Tenemos estas normativas ahora que nos reconocen y cuando las comunidades se organizan para producir
ganamos soberanía, porque se pueden promover la producción de elementos ancestrales y esto ayuda a la economía local y encima nos da soberanía sobre nuestra identidad ancestral y nuestra identidad como comunidad. Obviamente esto es una lucha enorme contra el clasismo, el racismo, el neoliberalismo. Esto es un tema muy complejo, pero por eso tenemos que estar organizados. Nuestra nuestra lucha es anticapitalista, antipatriarcal, anticolonizadora. Incluso si tenemos farmacias, voy a dar un ejemplo. Durante el COVID no teníamos nada para tratar la fiebre, por ejemplo, pero tenemos nuestras hierbas, teníamos nuestros preparados, nuestra sabiduría. En las comunidades podemos tener distintos programas, no estoy en contra de eso, pero si no tenemos un aire sano, alimento sano, igual seremos envenenados. Por eso tenemos que promover la salud de la madre tierra. Si la madre tierra es saludable, todos seremos saludables. Entonces, no hay que focalizarnos en una visión monocultural. Tenemos estos elementos de la madre tierra y esto nos ayudará a ser saludables en términos mentales, espirituales, físicos, todo junto, en términos holísticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Hay una pregunta más en el chat, pero tenía una pregunta antes para Gupa, así que voy a hacérsela primero a él. Gupa, vos mencionabas, todos lo mencionaron, ¿no? Pero vos hablaste especialmente del neoliberalismo, del comercio, cómo esa filosofía nos hace creer que el Estado no tiene nada que hacer en relación a los negocios. ¿El Estado debe regular el mercado privado? Y también me interesaba saber qué pensás sobre este escenario nuevo comercial que nos genera mucha incertidumbre. ¿Y cómo podemos usar esto para reforzar la soberanía y la farmacéutica pública? ¿Qué nos puedes decir sobre esta incertidumbre en relación al mercado en términos actuales? Bueno, muchas gracias, Sara. Creo que cuando yo digo que el Estado no tiene nada que hacer en los negocios, me refiero a que muchas veces la productividad se mide en eficiencia y entonces muchas veces el Estado no es el mejor para lograr esto. Entonces se busca siempre la eficiencia como como un logro por sí. Y esto se hace en detrimento de las reglas locales. Se busca algo a nivel global. No se debe preocupar por la seguridad alimentaria, por la seguridad de nuestra salud. Solo necesitamos eficiencia económica. Así que el nuevo neoliberalismo puso a la eficiencia en el centro de la cuestión. La búsqueda de la eficiencia hizo que la producción se volviera complicada.
Y en términos farmacéuticos, por ejemplo, se les dijo a los estados que ni tenían que aspirar a tener una producción local. Entonces, durante el COVID, las personas no tenían el coraje de hablar de este tema. Pero luego nos dimos cuenta del monopolio de la producción y esto generó una falta de disponibilidad y el acceso a, a la medicina se vio restringido. Entonces esto lo podemos ver desde otros ángulos, como por ejemplo el cambio climático, que nos muestra que debemos tener una producción y un suministro interno. Así que, por un lado, en este momento, el norte quiere tener el monopolio de estas industrias y no fomentan que los países del sur tengamos una producción local. Nos dicen, bueno, es mejor dejárselo al mercado. Así que en términos de el enfoque liberalista, hay que saber que es un problema no pensar a la farmacéutica como un bien público. Si lo pensáramos de este modo, entonces el Estado tiene un papel, el gobierno tiene un papel en la producción y en la distribución de los medicamentos. Y aparte de esto, lo que intenta hacer el norte, Estados Unidos, por ejemplo, es imponer aranceles en los productos farmacéuticos. ¿Y quiénes son los que sufren? Bueno, los pueblos, la gente. Porque lo que necesitamos son aranceles más bajos, no más altos. Así que estos aranceles al final terminan generando una escasez de medicamentos porque la producción local no puede hacerle frente a esa ausencia de productos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los productos son importados, vienen de afuera. Entonces, no se puede armar una producción local que logre reemplazarlos. Entonces, al imponer estos aranceles, en última instancia, los que pagan el costo son las personas. Así que hay que tratar a la farmacéutica como un bien público para mí y debemos estar en contra, debemos luchar contra la concentración, el monopolio. Y a nivel doméstico es esencial no depender 100% del sector privado. No hay que depender del modelo comercialista. Hay que tener en cuenta cuáles son las políticas de nuestro gobierno, cuáles son las tasas, por ejemplo, y cuál es mi derecho a la ciencia, mi derecho a la salud. Hay que saber esto. Así que yo le tendría que preguntar a mi gobierno, ¿cuáles son mis derechos? Mi derecho a la salud, a la ciencia, en vez de tener que depender de una entidad privada. Porque ellos nunca tienen que rendir cuentas. Entonces, lo que tenemos que lograr es que los medios privados tengan que rendir cuentas de lo que hacen con la salud de los pueblos. Esto ocurre muchísimo en los
países en vías de desarrollo. Así que es esencial crear este espacio para que quien tenga que garantizar los derechos sea el gobierno e inste a las compañías, las empresas a hacer esto también. Muchísimas gracias. Una respuesta tan poderosa. Bueno, me parece que tenemos tiempo para una preguntita más. Si podemos hacerlo en 2, 3 minutos, mejor, porque tengo algunos anuncios, muchas cosas que van a ocurrir en las próximas semanas y los quiero invitar. Así que la última pregunta la voy a hacer en inglés. Perdón si no lo digo perfecto. Laura nos pregunta cómo vemos las técnicas de producción mixtas de desarrollo. Ella está haciendo su posgrado en Colombia en, term- en cuanto a la soberanía y habla sobre la lógica de biofarmacéutica y la lógica combinada de los saberes tradicionales. Así que el que quiera hablar sobre este tema, genial. Puedo responder rápidamente porque creo que se trata de una pregunta sumamente importante y por lo general no está abierta. Así que a pesar de respetar otras posturas que son importantes en este tema, quiero comunicar claramente la postura del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Para nosotros, las asociaciones público-privadas no son ejemplos de public pharma, de farmacéuticas públicas. Eso figura en nuestro documento de postura y de política. Para ver una asociación público-privada hay que tener una formación, una farmacéutica pública. Tenemos una pública que interactúa con la privada, pero esa unión no es una farmacéutica pública en sí. Y eso es importante porque eso aclara que no estamos luchando por ese tipo de acuerdos o de arreglos. Ese es un tema muy claro para nosotros porque la palabra asociación en la mayoría de los casos es una palabra que puede engañar. Porque una asociación ocurre con dos partes que tienen algún nivel de equilibrio. Si uno es totalmente dependiente, es una relación tóxica. No hay una asociación propiamente dicha. De manera que tenemos relaciones tóxicas, público-privadas de dependencia, que no garantizan soberanía. Y nosotros no luchamos por ello. Estas asociaciones tienen enmascarada la tentativa de disminuir el riesgo del sector privado. Son relaciones donde encontramos una socialización de los riesgos y una privatización completa de los resultados. Por ello, no luchamos por ello. En la vida real, como preguntó Laura, lo que ella plantea es muy cierto, si entendí bien. Llega un momento donde nosotros quisiéramos desarrollar un producto determinado y no encontramos el financiamiento del Estado ni recursos para llevar eso a cabo. Entonces, en ese caso, tenemos que recurrir al sector privado a nivel nacional o transnacional. Pero ahí donde nosotros, los militantes y los académicos, debemos prestar atención. Las asociaciones público-privadas son una respuesta neoliberal para un problema real. Entonces ellos intentan vender la idea de que no hay alternativa, de que no hay una alternativa. El Estado no va a ser capaz de cumplir esa misión porque es ineficiente, corrupto o que no tiene la vocación para ello. Y nosotros luchamos contra eso específicamente. Debemos prestar atención en una alternativa que enfrente el neocolonialismo. Nosotros tenemos la capacidad de desarrollar eso dentro de nuestros propios estados con el apoyo y la participación intensa de la población, con una participación democrática para determinar cómo y cuándo
vamos a promover internamente nuestro derecho a la salud. Bueno, tenemos 2 preguntas más y las voy a usar como invitación. Alguien habló de los foros internacionales, los mejores donde podemos hablar sobre estos temas. Perdón, me encanta cómo se involucraron con el tema. Hay muchas preguntas en el chat, pero voy a usar estas preguntas como una invitación porque tenemos 2, 3 webinars en el futuro. Gupa, ¿querés hablar? Tiene que ser bien corto. Creo que deberíamos redactar un informe sobre el rol del Estado en la industria farmacéutica. Bueno, los quiero invitar a 3 eventos que organiza PHM. Los acabo de copiar en el chat. Ya lo copio cuando pueda. El primero es el webinar sobre gobernanza, que tendrá lugar el 7 de mayo. Es una conversación para prepararse y dialogar sobre la gobernanza y reflexionar sobre lo que ya hemos logrado hacer. Tenemos unos oradores de lujo. La segunda invitación es un conversatorio que ocurrirá el 16 de mayo y este diálogo tendrá que ver con cómo hemos logrado salir de la pandemia. Todavía no sabemos el horario y hablaremos sobre, bueno, la pandemia y cómo ciertas políticas fueron buenas o malas. Y por último, el último evento tiene que ver con lo que hablamos hoy, la farmacéutica pública y cómo democratizar el acceso y la propiedad, tanto en el hemisferio norte como sur. Hablaremos más sobre los temas que introdujimos hoy y cómo algunos temas se conectan con la agenda actual y ciertos temas no. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a los panelistas. Fue un placer escucharlos. Este será el primero de muchísimos encuentros en los que discutiremos este tema tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber estado aquí. En nuestra página encontrarán la grabación y también en YouTube. Y estaremos en contacto a través de las redes sociales. También el informe lo pueden descargar de nuestra página si quieren un poco más de información. Muchísimas gracias a las intérpretes. Es un trabajo desafiante tener que interpretar para distintas lenguas. Tenemos un equipo muy bueno, así que muchísimas gracias. Les mandamos muchos saludos y muchísimas gracias. Hasta luego.